Bueno, hermanos, entonces, una vez más, bienvenidos a este nuevo día de discipulado. Y pues estamos hoy pues, reunidos en esta forma para poder aprender un poco sobre los temas que siempre se comparten aquí, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión vamos a compartir un tema de tipo escatológico. Entonces, y lo hago por la razón de que hace unos días en la iglesia el pastor estaba hablando y mencionó que sería bueno extender ese tema, porque él tocó este tema en la iglesia, pero lo tocó desde un punto bastante devocional. Pero entendemos que hay mucho aquí en este tema, hermanos. Entonces yo creo que eh, yo, lo, yo lo que les voy a dar es algo resumido, porque cuando yo estaba estudiando este tema, no hoy, sino ya desde hace rato, yo me doy cuenta que pues, es un tema que tiene mucho contenido, ¿verdad? Entonces vamos a procurar dar lo que el Señor quiere, y eso es pues lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a ver algunas definiciones acá. Entonces, día. Hay, hay dos palabras para decir día. Una es en hebreo y la otra es en griego, pero básicamente quieren decir lo mismo. Apunté yo aquí algunos conceptos para los que les gusta apuntar, y es que día en el idioma hebreo se dice yom, como que usted dijera yom, yumi, 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 algo que está delicioso, ¿verdad? Pero no, es yom, y quiere decir ser caliente, un espacio de tiempo definido, aurora, avanzado, fin y tiempo. Es decir, cuando usted en la Biblia busque en el Antiguo Testamento y encuentre esta palabra día, es esta que sus significados son estos: ser caliente, espacio de tiempo, aurora, avanzado, fin y tiempo. Pero también está su contraparte en el Nuevo Testamento, en idioma griego, y es la palabra emera, que quiere decir día o un periodo de 24 horas, es decir, un día literal, ¿verdad? Un día desde que sale el sol hasta que se pone. Aquí habría que hablar un poquito, bueno, en qué calendario, ¿verdad? Si lo hablamos en nuestro calendario, estamos diciendo que para nosotros el día comienza a las 0 horas, es decir, digamos, a las 12 de la noche, y termina al siguiente, digamos, a las siguientes 24 horas. Pero, por ejemplo, para los hebreos, ellos comienzan su día cuando empieza la luz, es decir, a las 6 de la mañana. Entonces, eso es un emera, un día. Pero también es un periodo, no precisamente de 24 horas, puede ser más, pero depende del contexto en el cual usted esté leyendo la Biblia en ese momento. Pero fíjese que me llamó mucho la atención que dice que emera significa tribunal. Entonces, sabemos que estamos próximos a ser llevados ante el Señor, al tribunal de Cristo, para, para, para recibir galardones. Entonces, quiere decir que ese va a ser un día específico, ese va a ser un día determinado. Entonces, quiero que me haga favor de ponerle atención del otro lado, en donde dice que día, yom, es aurora y avanzado. Apunte eso ahí, porque ahorita vamos a ver algo. Entonces, hay dos formas para decir día: es yom y es emera. Y básicamente es un periodo de tiempo definido que va avanzando y tiene un principio y tiene un fin. Esa es básicamente la definición que la Biblia le da a la palabra día. Ok, vamos a ir ahí un poco adelante. Bueno,
¿Se recuerda ahorita que le acabo de decir que guardara la definición de yom, que es día, que dice que es aurora? Bueno, entonces eso nos lleva a esta parte que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora. O sea que la senda de los justos, y no sé si se recordará ustedes que hace unos días, no recuerdo si eso fue el domingo o fue la semana pasada, el pastor estaba hablando acerca de senda o camino. Y aquí en este caso estamos, como lo estamos viendo desde un punto de vista escatológico, es decir, desde el estudio de los últimos tiempos, entonces así lo vamos a ver. Es decir, que el camino, parafraseémoslo, permítanme parafrasearlo, el camino que los cristianos van siguiendo es un día que va avanzando, que va aumentando hasta que llega el momento en el cual Jesucristo venga por su iglesia. Si lo pudiéramos interpretar de esta forma, entonces, cuando estamos hablando de un día, Yom, estamos hablando de el progreso de un cristiano en este mundo, tal y como lo dice la palabra, ¿verdad? Que el que comenzó la buena obra la terminará en el día de Jesucristo. Y el día de Jesucristo es el día del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, aquí vemos una aplicación de día, luz de la aurora. Ya sabe, hermano, que si hay alguna duda o algo no queda muy claro, usted puede ahí en su teléfono, en su computadora, tiene una manita virtual que la puede levantar y con mucho gusto yo le respondo su pregunta. Bueno, entonces, vimos la otra definición acerca de día, que dice avanzada, y rápidamente me llevó a este texto de Romanos capítulo 13, verso 12. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Bueno, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que, bueno, no me quiero adelantar mucho, pero si vemos digamos, el progreso de... voy a utilizar esta palabra solo para una forma de explicarlo, pero no es que seamos así, ¿verdad? Desde que la religión cristiana fue fundada, ha pasado por periodos de luz y de oscuridad. Y por eso es que acá en la Biblia lo compara así, ¿verdad? Entonces dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Es decir, ¿cuál es ese día? Bueno, el día en el cual nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo. Y por eso la definición de la palabra día es algo que va avanzando, es decir, que no se detiene. Mire, hermano, ahorita están pasando muchas cosas en el mundo, en los 7 escenarios escatológicos, que lo único que nos dicen es de que cada día que pasa se va acercando más y más y más y más ese evento, el cual es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Y por eso es de que la definición de día, porque como estamos hablando de, para los que acaban de ingresar, estamos hablando de el día postrero desde un punto de vista escatológico, no devocional. Entonces, como estamos hablando de día, definimos la palabra día como algo que está avanzando, es decir, algo que no se queda estático en un lugar. Bueno, veamos ahora algo que nos va a ser muy útil, algunas medidas de tiempo profético y escatológico que hay en la Biblia. Entonces, comencemos con la primera. Dice, hay semanas de años, según Levítico 25:8. Es decir, a veces estos temas a veces confunden a las personas porque dicen, bueno, ¿está hablando de semanas o está hablando de años? Lo que sucede es de que según lo que el Señor está diciendo, así se interpreta. Pero aquí en este versículo cabalmente nos dice que la medida de tiempo son semanas de años. Es decir, que si nos habla de
una semana, nos está hablando de un año. Si nos dice 7 años, nos está hablando de 7 semanas, haciendo esa relación, ¿verdad? Pero también nos habla literalmente de días y años, y eso lo dice ahí en Génesis capítulo 1, verso 14, que es cuando el Señor está creando y dice que los días y los años fueron puestos por Dios como señal y para marcar las estaciones. Es decir, yo sé cuándo es verano, yo sé cuándo es invierno, yo sé cuándo llueve, yo sé cuándo hace frío porque hay señales. Y eso va en un ciclo que va avanzando, que va progresando como la luz de la aurora, tal y como lo vimos al principio, ¿verdad? Entonces, hay días y hay años literales, ¿verdad? Pero otra medida de tiempo también es la era. Ya ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, entonces por eso no lo voy a explicar, pero eso está en Daniel 2:35 y cabalmente lo escogí porque este capítulo 2 es un capítulo escatológico, entonces aplica esa palabra era. También está la palabra siglo, que es otra medida de tiempo, pero en este caso no es un siglo como lo conceptualizamos ahora, que son 100 años, sino que acá siglo es un periodo que sí tiene un principio y un fin, pero que es bastante largo, ¿verdad? Está muy relacionado a lo que es la era. Y eso está en Salmo 92 y Daniel 7:18. Claro, hay más versos en donde habla acerca de esto, pero por, por cuestiones de espacio y tiempo no puse todos los demás. Pero a usted que le gusta escudriñar la Biblia, pues búsquelos y los va a encontrar. Y otra medida de tiempo es el siglo venidero, es decir, la época venidera o el siguiente periodo. Porque digamos, se lo voy a decir de esta manera, hay dispensaciones. Entonces, en este momento estamos en una dispensación, que es la dispensación de la gracia. Pero después va a venir otra. Y eso es lo que dice ahí en Mateo 12:32, cuando el Señor le está hablando a sus discípulos, si no me recuerdo mal, sobre la recompensa de aquellos que han dejado todo por seguir y servir al Señor, porque ellos le preguntan a Él, lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Entonces Él les dice, ¿qué es lo que van a tener en este siglo? Les dice, en esta era, pero también en el siglo venidero, la vida eterna. Es decir, que hay un tiempo determinado para que finalice este periodo en el que estamos, y hay otro periodo que viene después, que es de más gloria, hermanos. Entonces, esto es tiempo. Y tiempo en la Biblia básicamente son estas tres palabras. El cronos, que es el tiempo que nosotros calculamos con algún instrumento de medición, entiéndase un reloj, un cronómetro, es por eso que se llama así, cronómetro. Eh, estaban los relojes de arena. El kairos, que no es precisamente como muchos dicen el tiempo de Dios, porque Dios no vive en el tiempo, pero kairos es un momento oportuno, es un tiempo determinado en el cual Dios determinó, valga la redundancia que estoy haciendo, que algo iba a ocurrir. Por ejemplo, nosotros todos nacimos en un kairos, es decir, en un tiempo determinado. Por ejemplo, mis dos hijos nacieron por cesárea, pero los doctores nos dijeron a nosotros, bueno, yo les doy para el mes tal, pero resulta que se adelantaron. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede disponer de esos momentos
predeterminados por Dios. Entonces ese es un kairos. Y un aión es una era, es una era, es una época. Y eso es lo que ahorita vamos a ver. Aión es la palabra G165, que básicamente a lo que se refiere es a un largo periodo de tiempo, pero el cual depende del asunto y del contexto del cual se está hablando. Es decir, que un aión puede ser de como de unos 6 meses o 600 años o 2000 años, 4000 años, 2000 años, lo que el Señor quiera. Por ejemplo, desde la caída de Adán, eso es lo que estoy diciendo, desde la caída de el primer ser humano hasta hoy, han pasado 6 aiones, es decir, 6, bueno, se lo voy a decir ahorita así, 6000 años, ¿verdad? Y estamos próximos a entrar en el séptimo milenio, es decir, en el séptimo aión, en el siglo venidero, que es a lo que se refería el Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 12, verso 32. Entonces ahí nos damos cuenta que depende de lo que está hablando la Biblia, así vamos a saber qué es lo que implica el aión. Por ejemplo, la Biblia, como la conocemos, se escribió o se juntó toda en este periodo, en esta época de la gracia, ¿verdad? Y bueno, se llegó un tiempo, un kairos, en el cual vino Dios y dijo, bueno, aquí se cierra el canon bíblico, es decir, ya no hay más libros, ya no hay más revelación fuera de la Biblia. La revelación que tenemos es porque está en la Biblia, no que alguien venga y se saque una revelación de la manga, ¿verdad? Eso es bastante importante de saberlo y de anotarlo, porque hay personas que dicen, ¿verdad? Que, bueno, Dios les reveló algo, pero eso que les reveló no tiene un pie de imprenta, es decir, no tiene un sustento bíblico, y por eso, miren, hermanos, es importantísimo. Hay personas hay maestros, predicadores, pastores que no les gusta que durante un discipulado alguien les haga una pregunta, ¿verdad? Que podría resultar incómoda porque sienten que los están confrontando, pero realmente no es así. Entonces, aión es una era, es una época, es una edad. El aión tiene días, por lógica. Si es un periodo que tiene un principio y un fin de días, es decir, que tiene un punto inicial y un punto final. Entonces, aquí es donde vamos a comenzar a amarrar esto. Entonces, el principio es donde se dio la profecía y el final es donde ésta se cumple. Es decir, que la escatología está íntimamente ligada con la profecía, porque no puede haber un cumplimiento escatológico si no hubo una declaración profética. ¿Por quién? Por los siervos profetas del Antiguo Testamento, porque ahí vamos a ver unos versículos en donde nos vamos a dar cuenta que esto es así. Antes de continuar, porque vienen otras cosas, ¿alguna duda, hermanos, o alguna aportación, algo que no haya quedado muy claro? Yo como dijo alguien, yo entiendo lo que estoy diciendo, pero posiblemente no me he dado a entender claro, así que no tenga pena si algo no le ha quedado claro para levantar su mano. ¿Alguna duda? Ok, continuemos. Entonces, seguimos aquí con las definiciones, ya le vamos a entrar a los versículos. Bueno, un día es igual a 1000 años y 1000 años es igual a un día.
Entonces, como el tema es el día postrero, entonces vamos a decir que el día postrero es parte de los postreros días. Aquí ya estoy yo introduciendo otro concepto, un conjunto de días, que puede ser un ayón, o puede ser otro, un siglo, según como conceptualiza la Biblia, ¿verdad? Entonces, pero el día postrero es parte de los postreros días. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, eh, la semana, digamos, la semana que nosotros manejamos tiene 7 días. Eso se llama semana. Pero el día martes es parte de la semana. Algo así es esta definición que le estoy dando. En un ayón, en una época, en una era, en un periodo determinado por Dios, donde hay un principio y hay un fin, el día postrero es parte de esos postreros días. Porque si hay, bueno, ahora bien, si hay postreros días, quiere decir que hubo un día primero de este periodo en el que estamos viviendo. Espero no estarlo haciendo bolas. Entonces, ahí le pongo para que lo apunte la base bíblica de que un día es igual a 1000 años y 1000 años igual a un día. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Entonces, para los hermanos que se acaban de conectar, estamos hablando de el día postrero, extendiendo y atendiendo a lo que comentaba el pastor hace unos días, porque él dio un poquito este tema, pero solo que lo dio devocional. Entonces, estamos aquí extendiendo este tema, solo que desde el punto de vista escatológico, el día postrero. Entonces, estamos dando algunas definiciones para entrarle a comprender un poquito acerca de esto. Bueno, entonces, hablemos entonces un poquito ya bíblicamente sobre el tiempo del fin. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bueno, empecemos. Todos, todos los que escudriñamos la Biblia sabemos que Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, Zacarías, los profetas son contextuales, pero particularmente Daniel y Apocalipsis son libros casi gemelos. ¿Por qué? Porque lo que a el profeta se le reveló acá y se le dijo ciérralo en Apocalipsis, que es revelación, se abrió. Y eso se lo dice el Señor al apóstol Juan cuando le dice que abra la revelación. Pero ¿para cuándo es esa revelación? Es para este tiempo, hermanos, para el tiempo del fin, es decir, para el tiempo postrero. O vamos a ir un poquito ya entrando en materia, para los tiempos postreros, ¿verdad? Entonces, dice ahí que lo que estamos platicando, el día postrero, está para escudriñarse y revelarse y descubrirse en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Porque este no es el tema de la ciencia, pero hay que tratarlo un poquito así con un pincel. Bueno, ¿qué pasa, hermano? Hace 100 años exactamente, estábamos en el año, bueno, estábamos, digo yo, porque no estaba vivo, pero ya llevaba 23 años el siglo XX y ya habían ocurrido pues bastantes adelantos, cosas que durante los 4000 años pasados no se habían dado. Durante el principio del siglo XX se dieron bastantes adelantos. Por ejemplo, se logró canalizar la electricidad, se inventó el automóvil a combustión, el ser humano logró volar por primera vez, se inventaron vacunas, por ejemplo, con la
penicilina contra las infecciones y tantas cosas que le han permitido al ser humano hoy día llegar a disfrutar de los beneficios que hoy disfrutamos, porque aún este medio por el cual estamos es una prueba de que la ciencia se ha aumentado notablemente, pero aún así, hace 100 años la tecnología era muy poca, hermanos, era muy poca, o sea, éramos digámoslo así, ni siquiera analógicos, era mecánica la cosa, pero después vino la mitad del el siglo XX, allá por 1941, más o menos, se inventaron los primeros circuitos, bulbos, con los que se crearon las primeras supercomputadoras, que eran unas moles, unos roperones gigantes en donde se empezaron a hacer los primeros cálculos, pero aún así las cosas no iban tan rápido. Avanzando un poquito en el tiempo, llega a los años 90, bueno, perdón, 60, y el ejército de Estados Unidos crea una red que se llama ARPANET, que en los años 90 se convierte públicamente en lo que conocemos hoy como Internet. Y ahí empezó eso como que a avanzar un poquito más rápido, y a partir de más o menos, yo me recuerdo que era más o menos año 1994, yo entré por primera vez a un laboratorio de computación se llama ahí en la San Carlos, y para cargar una página web que tenía unas cuantas fotos, se tardaba como 5 minutos. Pero ahí ya íbamos rápido, digamos. Pero llega, qué sé yo, el año 2000, el año frontera, y ya el Internet es popular en el mundo, pero era el Internet 1.0. Y con eso empiezan un montón de cosas, hermano. Y así le puedo seguir contando y contando, pero para decirle que en estos últimos años, hermano, las cosas van súper rápido, hermanos. ¿Y eso qué quiere decir? Que a pasos agigantados nos estamos aproximando hacia el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. ¿Que cuándo es? No lo sabemos, pero podría ser en este momento y tenemos que estar listos. Entonces, pero para este tiempo del fin es la palabra que hoy estamos estudiando. Entonces, viene la pregunta. Entonces, ¿estamos o no estamos en los postreros días? A ver, yo sé que si hago ahorita esta pregunta, me van a decir sí. Y es correcto, pero yo se los quiero demostrar con la Biblia, porque ya les he dicho que no se vale solo decir sí, hay que comprobarlo, ¿verdad? Porque eso es para no caer en herejías. Entonces, ¿estamos en los postreros días? Veamos. Preguntémosle al escritor de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dejémoslo ahí. La carta a los Hebreos se escribió aproximadamente, no es un dato exacto, pero aproximadamente entre el año 40 y el año 42 después de Cristo. Es decir, que el escritor, que algunos creen que es el apóstol Pablo, eso pues no es ahorita el debate, pero digamos que fue Pablo, solo para dar un nombre. Digamos que Pablo en el año 40 después de Cristo, o sea, es decir, en el año de nuestra era, entre el 40 y el 42, él ya decía, miren, estamos en los postreros días. O sea, que mucha gente cree que los postreros días van a ser hasta que se desate ya formalmente, ya suenen las trompetas, se derramen las copas y que esos van a ser los postreros días. No, no, no. Pablo ya decía hace casi 2000 años, más o menos, y lo vuelvo a repetir, año 40-42 aproximadamente, que ellos estaban viviendo los postreros días. Entonces, imaginémonos esto, si ellos
hace tiempo, sin el adelanto que hoy tenemos, creían que ya estaban en los postreros días, cuánto más cerca estamos nosotros. Pero quiero rescatar algo de acá. Resalté en amarillo, Dios. ¿Quién es el que habla, hermanos, en estos postreros días? Es Dios, porque Dios nunca va a dejar a su pueblo sin palabra, a menos que su pueblo se vuelva rebelde, tal y como pasó, digamos, en el Antiguo Testamento, que Malaquías fue el último, y después hubo un periodo de silencio de 400 años aproximadamente, durante los cuales a ellos les pasó un montón de cosas, y después volvió a mandarles Dios profeta. Pero me quiero enfocar en esto, que el que habla en estos tiempos es Dios. Pero aquí dice algo muy interesante, que en el siglo anterior, en el aión anterior, Dios habló y dejó escrito toda la revelación y el mensaje por medio de los profetas, por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Pero entonces, aquí voy a hacer una pregunta un poquito capciosa, y a los que estudian, a los que escudriñan, me van a responder. Si en el antiguo tiempo, porque es que aquí este versículo podría confundir, si en el antiguo tiempo Dios habló por los profetas y en este tiempo habló por el Hijo, ¿significa eso que hoy ya no existen profetas que hablen en nombre de Dios? Yo tengo la respuesta, pero quiero ver que alguien me dé un comentario acerca de esto. Vuelvo a decir, si en el antiguo tiempo, según ese texto, Dios habló por medio de los profetas, y en estos postreros días Dios habla por medio del Hijo, ¿significa eso que Dios ya no habla por profetas? Esa es la pregunta. Amén. Hermana Dania dice, bien, pero son profetas del Espíritu Santo. Ok, ¿y cómo me lo respalda bíblicamente? ¿Con qué versículo me lo respalda? Oh. Hermana Hilda, usted siempre es muy participativa, hoy está callada. Bueno, se los voy a decir yo. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Adelante, hermana. No, es que no, pues, la pregunta es cómo es que Dios hablaba a través de los profetas. Oh, no, espera. Según lo que dice ese texto que estamos ahí viendo, que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, o sea que en la ley Dios habló por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, después de la ley, en el periodo de la gracia, habla por el Hijo. Hermana Dania dijo, sí habla los profetas, pero profetas del Espíritu Santo. Entonces yo le dije, respáldemelo con un versículo bíblico. Definitivamente la palabra es clara, hermano, cuando nos dice que nos habla a través del Hijo. Y realmente ahorita pues nadie llega al Padre si no es por el Hijo, ¿verdad? El Espíritu Santo, que es el que nos viene a redarguir, nos viene a instruir, nos viene a enseñar, y es el que nos guía a través de su palabra según lo que yo he leído, ¿verdad? Sin embargo, a veces eso se podría decir que se vuelve como confuso si uno lo quiere ver de esa manera, por el hecho de que en Ministerios de Benecer se habla de profetas y que hablan los hermanos y que dan palabra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo entiendo que la hermana dice,
que también el Espíritu, ¿verdad? Porque es el Espíritu el que se está moviendo, porque estamos en el tiempo de la gracia. ¿Qué es lo que sucede ahorita? Pues el Padre utiliza vasos, ¿verdad? Somos vasos al final, cartas abiertas pues para todos, ¿verdad? Donde no somos perfectos, pero en medio de nuestra imperfección estamos tratando de agradar al Padre. Y pues en medio de todo obstáculo y de toda prueba, que con nosotros mismos al agradar al Padre, ¿verdad, hermano? Porque cada quien sabe sus propias debilidades, ¿verdad, hermano? Amén. Gracias, hermana Gil. Ahí, hermana Dania puso un versículo. Vamos a ver cuál es el que puso. Me pareció que dice, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3, 7 y 10. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y luego en el verso 7 dice, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. A otro el hacer milagros, a otro profecía. Exacto. Y también acordémonos que está el más famoso, Efesios capítulo 4, versos 11 al 12, en donde nos habla de los ministerios primarios y uno de ellos es el ministerio profético, que también son siervos, pero que son domas, que son dones dados por Jesucristo, a través de los cuales habla el Hijo en estos postreros tiempos. Entonces, solo era ahí un poquito para que eso estuviera claro. Bueno, entonces, ¿Dios habla en estos postreros días? Sí habla. ¿Estamos en los postreros días? Sí. Veamos otro versículo, ahí. Primera de Juan capítulo 2, verso 18. Mire, Juan es mucho más enfático y dice, hijitos, han llegado los últimos tiempos. Claramente, Juan también escribió más o menos entre el año 60 al año 90, más o menos. Entonces, dice Juan, que los tiempos últimos o los tiempos postreros ya habían llegado hace 2000 años. Y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Y sí, es cierto. Y no solo por lo que él dice, sino que él como que lo refuerza y dice, ¿saben por qué sé yo que estamos en los últimos tiempos, hermanos? Dice Juan. Porque se han levantado muchas personas en contra de todo lo que se llama Dios, en todo lo que tiene que ver con Cristo. Y no está hablando del personaje que va a surgir en un periodo, sino que está hablando de aquellos que se oponen a todo lo que es cristiano. Cristiano verdadero, aclaro, ¿verdad? Porque hay algunas religiones que dicen que son cristianos, pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces, asegurando entonces que sí vivimos en los tiempos postreros. Y por lo tanto, como los tiempos postreros es un conjunto, ahí está metido el tiempo postrero, es decir, el último tiempo. Entonces, yo les quise hacer literalmente una línea, pero no me alcanzó el espacio, ¿verdad? Así que solo se los voy a ir ahí leyendo cronológicamente. Como les dije al principio que un ayón tiene un principio, un día de principio y un día de fin, que es cuando se da la profecía y cuando se cumple el fin. Entonces veamos esta línea de tiempo escatológica. La profecía del nacimiento de Cristo según Isaías 9:6, que fue más o menos en el año 740 antes de Cristo, hace 2700 años más o menos. Ahí es donde dice, porque un niño nos es nacido y un niño nos es dado. Esa fue la profecía del nacimiento. Ahí empezó la línea de tiempo, más no empezaron los tiempos postreros, ¿no? Jesús viene y según Mateo 2:1 nace, ya, el cumplimiento de la profecía del nacimiento. En el año 4 antes de Cristo. Entonces alguien dirá, hermano, pero el Señor nació en el año 0. Sí, nació en el año 0, pero según el calendario judío de ese tiempo era el año 4. Bueno, perdón, dije mal, no era el calendario judío. Según el calendario romano, ahí sí estoy bien.
el calendario romano de ese tiempo, porque Roma era el que gobernaba, era el año 4. Entonces, el Señor nació más o menos en el año 4 antes de Cristo, o para que nos sintamos cómodos, nació en el año 0, porque ahí fue la frontera. Bueno, después viene la muerte y la resurrección del Señor. Eso está en Mateo 27, 50, 28, 21, más o menos aproximadamente en el año 33 después de Cristo. Ahí sí ya en nuestra era. Ascensión de Jesús. Hechos capítulo 1, verso 19, también en el mismo año, 33 después de Cristo. Ahí da comienzo el día inicial o postrero de la iglesia, porque en el versículo 9 es cuando el Señor es arrebatado a los cielos y aparecen unos ángeles que vienen y les dicen a los discípulos, a los apóstoles, así como vieron a este Jesús irse, así vendrá. Entonces, ahí comenzó el principio del fin. Es decir, ahí empezó el día inicial, postrero de la iglesia. Porque aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Hay un día postrero para el mundo, para Israel, pero hay un día postrero para la iglesia. Ahí lo vamos a ver, ahí está, más adelantito. Luego viene el periodo de la iglesia, que empieza en todo el libro de los Hechos y aproximadamente en el año 33, y ahí yo le escribí una flechita así, digamos, indicando que no ha tenido fin porque aún no ha acabado este periodo. Lo que les dije al principio es un ayón, que es un periodo largo que puede durar cuanto Dios quiera, ¿verdad? Eso ya no es cuestión de una denominación, sino es cuanto Dios quiera. ¿Pero por qué? Porque la palabra dice que algunos tienen la venida del Señor como tardanza, pero no es eso, dice, sino que Dios quiere que todos se arrepientan y procedan al arrepentimiento. Y por eso, hermanos, es de que el Señor no ha venido, porque todavía hay algunos que se tienen que salvar, hermanos. Y por eso es que este periodo de la iglesia todavía no se ha terminado, pero se va a terminar. Pero, continuando, estamos, y eso sí lo puedo asegurar por la Biblia, ahí le dejo el texto, Mateo 24, del 4 al 8, desde el siglo XX, más o menos hace 100 años, hasta lo que vamos de hoy, del siglo XXI, que es 14 de febrero del 2023, estamos en lo que se conoce como un principio de dolores. Y es que, miren, hermano, todo lo que hemos visto ahorita es lo que ahí dice, ¿verdad? Se oirán de guerras, rumores de guerras, se han escuchado, se incrementan los terremotos. Mire, hace unos días lo de Turquía, ¿verdad? Que 2 terremotos así fuertes, seguidos, y literalmente, yo creo que vimos esos videos, ¿verdad? Como caían literalmente al suelo, como que fueran de papel, eso grande, ese edificio. Algunos dicen que es porque estaban mal construidos, pero no, es que eso es algo que está profetizado, pero dice que es el principio de dolores, tal y como le pasa a una mujer antes de dar a luz, porque a la mujer cuando ya le viene el momento del parto, empiezan las contracciones al principio, pues cada bastante tiempo, después se reduce y se reduce y se reduce hasta que llega cada minuto y llega un tiempo en el cual la mujer está dilatada y ahí va el niño para afuera, ¿verdad? Pero estamos en ese periodo escatológico que se llama principio de dolores, pero estamos dentro del periodo de los días postreros, de lo que leímos en Hebreos y en Juan. Y que cuando esto va a terminar todavía no lo sabemos, pero seguimos. Resurrección de los justos, así le puse yo. Primera de Tesalonicenses 4:16, porque ahí es donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces ahí estamos hablando de el segundo turno de resurrección. Y ahí vamos a tener el día postrero de la iglesia. ¿Se recuerda que allá arribita yo le dije que había un día inicial, postrero de la iglesia? Bueno,
cuando sea el arrebatamiento, entonces allí va a ser el día postrero de la iglesia, no del mundo. Porque si volvemos a Mateo capítulo 24, cuando uno sigue leyendo ahí, bueno, en el principio al Señor le hacen 3 preguntas. ¿Cuándo será todo esto? Señal de tu venida y señal del fin del mundo. 3 preguntas diferentes que hoy día las estamos viendo casi todas cumplidas. Entonces, ¿qué es lo que falta, hermanos, para que se desate la tribulación? Bueno, lo que dicen, creo que es en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que el anticristo no se ha manifestado en carne porque hay alguien que al momento lo detiene, y ese alguien es el Espíritu Santo que se mueve dentro de la iglesia. Pero una vez quitado ese Espíritu Santo, entonces, hermano, ahí Él se va a manifestar. Pero, ¿por qué sabemos que estamos en los días postreros de la iglesia? Porque tanto Juan capítulo 6, 39 al 40, como Juan 11, 24, nos habla de resurrecciones, levantamientos, incluso gente que se va a levantar de los muertos. Y esto es algo tremendo, hermanos, porque yo no sé si ustedes han visto eso. Yo sí tuve una oportunidad una vez de ver eso, como Dios levantó a un niño que estaba muerto, pues. No respiraba, no tenía pulso, y pues alguien dirá, no, pero es que eso pasa, médicamente es posible, sí, pero es que el niño estaba muerto, y ¿qué quiere que le diga? O sea, pero eso es una señal también de los últimos tiempos, es una señal de que ya estamos viviendo, como dijo alguien, los tiempos extras, así como pasó ahorita en el último mundial de fútbol, ¿verdad? Que daban como 15 minutos de tiempo extra. Así nos está dando ahorita el Señor, porque el tiempo reglamentario, estoy casi seguro que hace tiempo se acabó, pero ahorita el Señor estará diciendo, porque mire, hermano, gracias a la intercesión que usted y yo hacemos, hermano, el Señor dice, va, les voy a dar un tiempo más. ¿Por qué? Porque uno dice, Señor, te pido por ese mi primo, Señor, o por ese mi hijo, por ese mi vecino, Señor, sálvalo. Y entonces, por eso, entonces el Señor dice, aún hay alguien allá abajo en la tierra que está incensando, que está, porque eso es lo que hacían en el antiguo tiempo los sacerdotes, que cuando llegaban a interceder al templo, esparcían incienso. Eso era intercesión. Y por eso es que todavía estamos acá, hermano. Pero luego, en la línea sigue el arrebatamiento de la iglesia. 1 Tesalonicenses 4:17, donde dice que seremos llevados a los aires para encontrarnos con el Señor y estar para siempre con Él. Bueno, estamos hablando ahí de arrebatamiento y de las bodas del Cordero. Entonces, bueno, ya casi no tengo tiempo, pero vamos a avanzar. Siguiendo con esto. Entonces luego viene la pretribulación, según Apocalipsis 9:5, que aproximadamente estamos, bueno, no aproximadamente, estamos en el siglo XXI, que eso sí lo dice ahí en la Biblia, que la pretribulación dura 5 meses o 150 días. Pero inmediatamente después de eso viene la tribulación y gran tribulación. Mateo 24, 9 al 20, 21 al 26, y que dura 7 años. Y luego viene el fin de la intercesión, o sea, el fin del periodo de gracia, porque en Apocalipsis 8:5 relata cómo un ángel allá en los cielos viene y tira el incensario a la tierra. Eso significaba cuando el sacerdote levita tiraba el incensario a tierra, quería decir que se había acabado la intercesión. Ya no había más petición por los pecados, ya no había más petición por gracia. O sea que ese es el tiempo del final, perdón, ese es el final del periodo de los gentiles, o sea, nuestro periodo, porque no somos judíos, somos gentiles. Entonces después viene la segunda venida de Cristo, y ahí ya venimos nosotros con Él, pero según Zacarías 14 del 1 al 4 y Apocalipsis 1:7, ahí es donde todo ojo le verá, y entonces el Señor literalmente ya no se queda en las nubes, ya no se queda en los aires, sino que Él viene y literalmente pone sus pies sobre el monte de los olivos y lo parte en dos y se hace un gran valle en la ciudad de
Jerusalén. Y entonces viene la guerra del Armagedón, según Apocalipsis 16:13 y Ezequiel, capítulo 38 creo que es. Eso no lo puse acá. Y después tenemos el juicio a la gran ramera. Bueno, ahí podría seguir, pero lo que le quiero dar a entender, hermanos, con esta línea es de que estamos viviendo ese tiempo. Sí, lo estamos viviendo. Y que ya es un tiempo final, sí, hermano, ya es un tiempo final porque el Señor ya nos dio bastante gracia, hermano. La verdad que es bastante gracia porque, mi hermano, para todo lo que hoy día pasa, para todo lo que hoy día ocurre en el mundo, para la aprobación del aborto, para la aprobación de los matrimonios gay, para la aprobación de la eutanasia, para la aprobación de la pedofilia, para todas esas cosas, hermanos, eso quiere decir únicamente que Dios aún nos está teniendo paciencia, pero significa también otra cosa, que las copas de la ira se siguen llenando. Y por eso, hermanos, es que necesitamos estar apercibidos de estos días, de este día postrero, porque una vez que eso suceda, hermanos, el que se quede acá en la tierra sí va a llevar al alma. Y por eso es que nosotros rogamos al Señor por su misericordia, según lo que dice Apocalipsis 3:10, ¿verdad? Que todo aquel que guarde la palabra de su paciencia, Él lo va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Porque esto, hermano, ay Dios, hermano, esto va a ser algo tremendo, esto va a ser algo nunca visto, porque eso lo dijo el Señor, va a venir un periodo el cual no ha ocurrido antes ni va a ocurrir después de este. O sea, después de la tribulación y gran tribulación, todo lo que va a pasar cuando se revele la ira de Dios contra el mundo. Ahí, hermanos, las personas, pero mire, pues es tan cardíaco que aún viendo esas cosas, las personas algunos no se van a arrepentir y los que se arrepientan van a tener que dar su vida. Entonces, hermanos, estamos a tiempo de que cuando llegue ese día postrero de la iglesia, estemos preparados y estemos ahí aún con todos nuestros achaques y nuestras metidas de pata, pero que digamos, Señor, ten misericordia y que pues el Señor nos conceda esa gracia. Y entonces, así rápidamente en el minuto que me queda, ¿qué pasa entonces en el día postrero? Bueno, número 1, según Juan 6:39, hay una resurrección de los justos. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no lo pierda, sino que lo resucite. ¿Cuándo dice ahí? En el día postrero. Es decir, que si usted es de Cristo y usted duerme, el Señor lo va a resucitar. Pero ojo, fíjese que aquí, no sé si aquí lo puse, sí, resucitar es la palabra anistemi y esa palabra tiene que ver con levantarse o pararse, es decir, así como estoy ahorita en una silla, si yo me paro, eso es un anistemi, pero es literal o figurativamente. Y dice que también esa resurrección es también cuando aquellas personas que han estado muertos o dormidos espiritualmente hablando, hermanos, aquellos que, popularmente, digámoslo así, caídos. Los caídos, hermano, en este tiempo, en estos tiempos postreros, si son de Cristo, el Señor los va a resucitar, los va a restaurar y los va a limpiar, los va a mandar a bañar y que le pongan su nuevo traje, su anillo y su calzado y su corona. Pero de que el Señor nos resucita, mira, hermano, hay muchos cristianos hoy en día que siguen tirados, hermano. ¿Por qué cosas? No lo sé, esas son cuestiones de cada uno, pero el Señor promete que en este tiempo postrero el Señor va a resucitar a aquellos que están muertos. Y no solo literalmente, hermano, sino espiritualmente, que es lo más importante, porque mire, si viene usted aquí a esta colonia y toca las puertas y le dice a la gente, mire, deme 5 minutos para que yo le hable de Cristo, le va a decir, yo era cristiano, yo era diácono, yo era pastor de jóvenes, yo era esto, yo era lo otro, era y era y era. ¿Por qué? Porque están tirados, porque están caídos. Pero en este tiempo postrero es para resurrección de los justos. Juan 11:24.
Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, el día postrero. Resurrección aquí es la palabra anastasis, y aquí sí es resurrección o levantarse de entre los muertos. Y es que, como le decía hace unos minutos, el Señor va a mostrar milagros, maravillas y señales, y a través de quién cree que lo va a hacer, hermano, a través suyo y a través mío, hermano. Y todo es que le creamos al Señor, hermano, y que pues el día que Él nos diga, mira, porque mire, perdone, yo siempre lo digo y con todo respeto y con los pies en la tierra lo digo, yo no necesito que el pastor venga y ore por mí si yo estoy enfermo o si mi familia está enferma. Porque para eso dice la Biblia en Marcos capítulo 16, verso 16, que a todo aquel que cree una de las señales es poner las manos sobre los enfermos y que estos sanen y resucitar muertos. Y ese es el poder que Dios le da a la iglesia. ¿Cuándo? En este día postrero, hermano. Pero también es literal y figurativo. Es decir, alguien que dice este nombre, ese ya no vuelve a la vida bien, porque Job capítulo 14 dice que el tronco cortado con su raíz en tierra, aún al olor del agua reverdecerá, hermanos. Reverdecerá, y por eso es que hacemos estas cosas. Pero también viene juicio, según Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará cuando en el día postrero. O sea, hermano, cuando nos hablan o cuando hablamos a la gente una palabra que es de Dios, Dios no lo va a juzgar como tal, así, sino que le va a decir, bueno, ¿te hablaron de mí? Sí, sí me hablaron, bueno. ¿Y qué hiciste con la palabra? No, pues yo no la creí. Pues bueno, el que no cree ya ha sido condenado. Y el que rechaza al Señor y no recibe su palabra, ya, ya está juzgado. O sea, y eso viene cuando, ahorita, hermano, porque yo comentaba hace unos días en la iglesia, creo que es Hechos capítulo 17, cuando Pablo llega a Atenas y se para en el Areópago, y él les habla a los atenienses y les dice que Dios, pasando por alto los tiempos de ignorancia, manda, esa es una orden, que todos los hombres, ya no solo cristianos, todos los hombres se arrepientan para que reciban el perdón de pecados. Pero entonces, ¿qué de esa gente a la cual se le habla y se le habla y no quiere? Bueno, ya tienen quien lo juzgue. Pero ¿y qué de aquel cristiano que está necio y que no quiere y que no quiere y que se le habla y se le habla? Bueno, ahí está la palabra. ¿Y cuándo lo va a juzgar? La palabra en este tiempo, en este día postrero, en estos días postreros. Aparte es el tribunal de Cristo, ese va a ser otro rollo que tal vez algún otro día lo vamos a comentar. Y se terminó, dijo, dijo el pastor. Entonces, ese era prácticamente el tema, hermanos.